Buenas noches. Buenas noches. Buenas. Bueno, vamos sumando gente. Hola, buenas. Buenas. Bien. Ya somos un montón. ¡Epa! Esto Nuestra cita de todos los jueves. de todos los jueves, exactamente. Por ahora hacemos así un rato, nos vemos un ratito. Es para no extrañarnos. Exactamente. Claro. Entonces ya la vista del día de hoy. Ahí está. Bueno, ¿qué vamos a hablar? Estábamos hablando sobre, no sé sobre qué estábamos hablando. La necrosis del Tubular. tubo. Claro, y Sí, decíamos lo que único que habíamos dicho era que la célula tubular se modificaba porque puede perder la polaridad de la membrana por los cambios en el sodio y que eso podía producir retención de sodio y agua, la bien, incapacidad de retener sodio y agua, y eso producía oliguria y anuria. Eso fue lo último. bien, bueno, con eso ahí vamos. Es decir, lo que decíamos era que, que en la necrosis tubular aguda había, por un lado, una lesión de la célula por la isquemia, ¿no es cierto? Que estaba relacionada con que había algún fenómeno que estuviera generando esa falta, esa pobreza en la irrigación, que podía ser un fenómeno como una insuficiencia cardíaca, como, no sé, todo lo que habíamos contado, y estos fenómenos reducían la llegada de oxígeno. A consecuencia de eso se podía producir daño en la célula. ¿Cuál era el daño? Bueno, por supuesto, cambios en la permeabilidad relacionados con los cambios de la membrana plasmática. Y esto traía como consecuencia que, bueno, que nada, se retenía sodio y agua, ¿está bien? Pero además las células, bueno, y ahora y teníamos un tema vascular, que ahora vuelvo sobre lo vascular, pero las células, ¿qué les pasa? No solamente pierden la polaridad y no solamente pierden su capacidad de mantener el equilibrio hidroelectrolítico, sino que además las células pueden, por su pérdida de polaridad, pueden desprenderse hacia el túbulo, o pueden desprenderse, o pueden separarse, lo que modifica también la permeabilidad. Es decir, un tubo que tendría que tener una relativa permeabilidad, estamos hablando de un tubo, ¿no es cierto? El tubo es un tubo como cualquier tubo, ¿no es cierto? Un tubo es una estructura tubular. Ahora por dentro va el líquido, pero lo que lo que tenga que ir. Pero ahora las células que están en ese túbulo, que yo las dibujo así, como si fueran un pavimento, las células empiezan a desprenderse o a separarse. Entonces esto, que sería la estructura de una célula al lado de la otra, yo las dibujo cuadradas, aunque tendría que dibujar círculos porque son cilíndricas, pero no importa, son cuadraditas. Ahora resulta que, fíjense lo que va a pasar acá. Esto las células tubulares. Claro, lo que me va a pasar en el túbulo. Entonces, por ejemplo, en esta línea que dice acá, por ejemplo, fíjense, las uniones acá, por ejemplo, que tienen que ser estrechas, se separaron, por ejemplo, y acá se me hizo una ventana porque se me murió una. ¿Se entiende? Algunas de estas pueden no morirse, puede desprenderse y caerse dentro del tubo. ¿Por qué? Porque están sueltitas, se sueltan y se caen dentro del tubo. Quienes dentro del tubo se van a terminar muriendo también. Entonces, lo que va a haber es un desprendimiento de células que están muertas, un desprendimiento porque pierden su capacidad de estar unidas, por esto que tienen hipoxia y sus membranas no funcionan de la misma manera. La otra cosa que me va a pasar es que van a perder las células la función, que es la de permitir una regulación del pasaje de electrolitos y agua. O sea que, bueno, pierden su función, se desprenden, ¿está bien? La consecuencia final es que se retiene sodio, se retiene agua, y la otra cosa que sucede
es que los tubos se empiezan a obstruir con células muertas que caen dentro de ellos. ¿Está bien? Perfecto. Esa obstrucción se traduce en que la orina que tendría que ir, o ese filtrado que tendría que seguir camino por los tubos, no lo hace. Entonces, retengo sodio, retengo agua y obstruyo los túbulos. 3 cosas que me pasaron ahora. Retengo sodio y agua, ¿está bien? Obstruyo los túbulos. Retengo sodio, retengo agua, obstruyo los túbulos. Tengo ese tema por un lado. Por el otro lado, el mismo fenómeno que produce la poca llegada de oxígeno al tubo es un fenómeno que está pasando también en el resto del riñón. O sea que el glomérulo también tiene una llegada menor de sangre como el túbulo, porque el túbulo no era independiente, no es que esto le pasó al túbulo de casualidad. Por ejemplo, en la insuficiencia cardíaca no le llega sangre al túbulo, pero tampoco le llega al glomérulo. Eso en el glomérulo estimula el sistema renina-angiotensina-aldosterona, que produce vasoconstricción arteriolar, con lo que empeora la situación, y cae la fabricación de óxido nítrico, que produce lo mismo, ¿está bien? Y además el aparato yuxtaglomerular no fabrica prostaglandinas vasodilatadoras, como la prostaciclina, ¿no? La prostaglandina I2. Pero no importa, la cuestión es que, ¿qué pasa con esto? Me pasa que se me empeora la situación. Es decir, el mismo fenómeno que me está dañando el tubo, a su vez me está produciendo en la entrada de la arteriola aferente del glomérulo una caída de la sangre que llega al glomérulo. La traducción de esto, ¿cuál es? Caída de filtración glomerular. Entonces, tengo caída de la filtración glomerular, retención de sodio, retención de agua y obstrucción de cilindros. ¿Qué va a pasar entonces con la emisión de orina? ¿Anuria o oliguria? Lógicamente, oliguria y anuria. Ese es el tema, este es el motivo por el cual tiene la oliguria, las causas de la oliguria. Es decir, tiene obstruidos los tubos, tiene por desprendimientos celulares, tiene células que no funcionan porque la indemnidad o la posibilidad que tiene el tubo de poder llevar a cabo su función tiene que ver con su forma también. Es decir, si las células tubulares se desprenden, indudablemente no se puede llevar a cabo la función adecuada. Y si las células tubulares se separan entre ellas y dejan un espacio para que se cuele sodio, agua o lo que fuera, tampoco puede llevar a cabo su función. O sea que la indemnidad del tubo se pierde y eso hace que tenga un funcionamiento inadecuado. La otra cosa es que se obstruyen entonces los tubos. Y la tercera cosa que pasa es que hay una caída del filtrado glomerular por acción es una acción de respuesta vasoconstrictora que produce el glomérulo ante las caídas o ante lo que interprete como caídas del flujo renal. O sea, el aparato yuxtaglomerular interpreta que hay una caída del flujo renal, que a su vez es algo, porque puede no caerla, porque por ejemplo en una anemia podría no estar cayendo el flujo renal, pero el aparato yuxtaglomerular podría interpretar que está llegando menos oxígeno y que necesita hacer vasoconstricción. O sea, o una caída de presión del sistema general, también podría interpretarlo como que también lo mismo, no está llegando flujo. Cualquiera de las situaciones estas daña los túbulos, por supuesto. ¿Está bien? Pero en este caso, bueno, lo vemos en conjunto. Daño del túbulo porque no le llega el oxígeno, porque la sangre no le llega, pero el mismo mecanismo que no le hace llegar la sangre al tubo es el mismo mecanismo que en el glomérulo pone en marcha mecanismos de vasoconstricción. Conclusión, caída del filtrado glomerular, retención de sodio, retención de agua, bueno, y la obstrucción, por supuesto, oliguria, anuria, ese es el proceso de la necrosis tubular aguda, y eso es lo que produce, entonces, lo que conduce a la insuficiencia renal aguda.
Es decir, que esa insuficiencia renal aguda proviene de que, ¿de qué proviene? Proviene de esto que acabamos de contar. Entonces, ¿cómo se ve esa? Porque decíamos, asociamos necrosis tubular aguda e insuficiencia renal aguda. ¿Cómo es una insuficiencia renal aguda? Inicialmente, en el inicio de la insuficiencia renal aguda, que dura un día y medio más o menos, puede no haber ninguna manifestación renal. Es decir, puede haber solamente los signos que hubieran relacionados con lo que generó esto. Por ejemplo, signos de falla de bomba cardíaca, entonces signos de insuficiencia cardíaca, pero no signos de falla renal. O sea, generalmente las primeras horas, lo único que pasa es que hay una caída de la diuresis, es decir, hay oliguria, y puede haber un aumento en el nitrógeno ureico de la sangre un poquito aumentado. Eso es en el inicio de esta insuficiencia renal aguda. Luego viene una etapa, eso se llama etapa inicial, luego viene una etapa de desarrollo o mantenimiento en la que aparece netamente la oliguria, se orinan menos de 400 centímetros cúbicos, con lo que hay oliguria, puede llegar a anuria inclusive el paciente, con retención de sodio y agua, y ahí sí aparecen entonces edemas generalizados, edemas, generalmente estos edemas se dan primero en las partes declives, también se pueden dar alrededor de los ojos, en la región periorbitaria. Ustedes van a ver a lo largo de la vida, si no lo vieron antes, cómo la gente cuando se le hinchan los ojos tiene miedo de que hubieran lesiones renales. No lo aprendió de distintas gentes, de distintos lugares, pero tiene razón, es así. Es decir, las lesiones renales traen hinchazón de los ojos. No la hinchazón que uno tiene por ahí, lo que uno llama las ojeras o qué sé yo, sino que una hinchazón realmente como si lo hubiera picado un insecto en los dos ojos. Especialmente son matutinas estas manifestaciones. Bueno, cuestión que aparece la retención de sodio y agua, se aparece netamente el aumento en la sangre del BUN, es decir, del nitrógeno ureico, aumenta el potasio, hay una hiperpotasemia significativa, puede haber acidosis, que es también común, la acidosis, y puede haber con el nitrógeno ureico, pueden haber signos de hiperosodemia que ya serían de uremia, signos de uremia, ¿está bien? Bueno, si el paciente, si la patología que trajo esto se puede tratar y si el paciente se lo dializa, entonces el paciente entra en una tercera etapa que es la de recuperación. Entonces se lo dializa, se le fuerza la diuresis al paciente, se le dan diuréticos para forzar la diuresis, se le hace una limpieza del nitrógeno ureico, porque si no eso va a parecer un problema más, se le disminuye el potasio, es decir, se hace un tratamiento de lo que el riñón no puede hacer, la diálisis, y si todo va bien, entonces viene la fase de recuperación. ¿Está bien? Y el paciente recupera, en esa fase de recuperación suele tener una pérdida hidroelectrolítica importante, principalmente de potasio, o sea que en los pacientes que tienen insuficiencia renal crónica, insuficiencia renal aguda, hay que tener en cuenta cuando se están recuperando la suplementación con potasio, porque justamente es un ion que les va a faltar. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Bueno, entonces eso. Pero ¿cómo suplementación con potasio no era que había que bajarle el potasio? En una primera instancia sí, y después no. Y en la recuperación, claro, o sea, si están dializados, ¿hay que darles potasio? Claro, porque tienen hiperpotasemia durante el periodo de estado de la patología, tienen hiperpotasemia, por lo que hay que disminuirle el potasio. Cuando están en fase de recuperación, entonces ahí al revés, les falta el potasio porque suelen perderlo. Suelen perder sodio, suelen perder potasio principalmente, pero el sodio no es tan importante, pero el potasio sí, porque la pérdida de potasio lo puede llevar a una hipopotasemia. Y esa pérdida o sea que en la dieta de las personas que están siendo dializadas hay que agregar potasio. No, en el dializado no, porque el dializado está en periodo de estado. Postdiálisis, ojo, estamos hablando de diálisis de insuficiencia renal aguda. Aguda, claro, no crónica. No crónica. En los dos estados de insuficiencia renal
Ojo con el potasio, cuando está dializando no le tenemos que dar potasio, ahí tienen hiperpotasemia. Y aclaré eso durante la fase de mantenimiento y ahora se los aclaro. Para el agudo, que se recupera, cuando entra en la etapa de recuperación se le escapa el potasio. Ojo con ese potasio porque también puede llevarlo a una hipopotasemia. ¿De acuerdo? O sea que durante el periodo de estado de la enfermedad, no. Mientras dializa no le va a agregar potasio si estoy sacándoselo, porque hay una tendencia a retenerlo. Pero una vez que pasó el estado de la enfermedad, ahí es al revés. Pierde varios iones, no solo el potasio. Yo les nombro el potasio porque es el más importante, porque sí hay que tenerlo en cuenta, porque las modificaciones de potasio en el organismo es muy sensible a esas modificaciones. Y las ¿Y el modificaciones de sodio? potasio pueden traer arritmias que son mortales. ¿Cómo? Sí. ¿El sodio? El sodio, se pierde un poco de sodio, pero no hace falta suplementarle el sodio porque nada, lo va a recuperar. Eso no es un problema grande. El problema es el del potasio, tener cuidado con el potasio. Así que bueno, nada. Después de una insuficiencia renal aguda, en la fase de recuperación, ver el tema del potasio. Bueno, entonces eso es la necrosis tubular aguda y la asociación con insuficiencia renal aguda. Si todo va bien, las necrosis tubulares agudas se recuperan y fenómeno. No todas se recuperan, hay un porcentaje que va entre el 20 y 40% que no recuperan y que pueden llevar estas insuficiencias renales agudas a la muerte, porque es un cuadro severo. Pero el resto de los pacientes, 60-80% de los casos, se soluciona siempre y cuando se solucione el problema de base. ¿Está bien? O sea, si el paciente estaba con una insuficiencia cardíaca, hay que regularle, hay que mejorarle esa insuficiencia cardíaca. Si lo que tenía era una hemorragia, hay que mejorar el tema de la hemorragia. Es decir, hay que verificar cuál es la causa, tratar la causa y entonces a la par de la insuficiencia renal aguda y si todo va bien, va a recuperar. Bien. Entonces, esta era una de las formas de enfermedad. Dijimos, la patología tubulointersticial, teníamos la necrosis tubular aguda, ¿está bien? Y los procesos inflamatorios, ¿está bien? Proceso de necrosis y proceso inflamatorio o nefritis tubulointersticial, ¿está bien? Cuando uno dice nefritis tubulointersticial, está hablando de procesos inflamatorios de túbulos e intersticios, ¿está bien? Que sería la otra forma de patología o de forma patológica que tienen de expresarse, tienen para expresarse los túbulos y el intersticio. Bueno, las nefritis tubulointersticiales son justamente procesos inflamatorios en la región intersticial y obviamente afecta al túbulo, ¿no es cierto? Perfecto. O sea, el intersticio con el túbulo se afectan. Estas nefritis tubulointersticiales pueden provenir de glomerulonefritis como habíamos visto antes, o sea, de enfermedad glomerular. Habíamos dicho que la enfermedad glomerular podía traducirse en nefritis tubulointersticial, o sea, inflamación del intersticio. Eso lo mencionamos en la charla previa. ¿Está bien? Es una forma en la que uno puede caer en una nefritis tubulointersticial. Pero también puede ser secundaria de distintas cosas. Por ejemplo, secundaria esta nefritis, puede ser secundaria una vasculopatía, puede ser secundaria, bueno, puede verse en la enfermedades quísticas, en enfermedades metabólicas, ¿está bien? También puede verse por fármacos, ¿está bien? Que inducen un proceso inflamatorio local, o pueden verse en procesos infecciosos, ¿está bien? Las nefritis tubulointersticiales pueden ser agudas o crónicas. Las agudas, la causa más frecuente de las agudas son procesos infecciosos. ¿Está bien? Son procesos infecciosos. Son gérmenes que habitan en el túbulo y el intersticio y generan el proceso inflamatorio tubulointersticial. Las infecciones, ¿de dónde provienen los procesos infecciosos? Pueden provenir de la sangre, que es lo menos común, o bien pueden venir gérmenes por vía ascendente desde el uréter, la vejiga y la uretra. ¿Está bien? En los niños es especialmente
hay que tenerlo en cuenta que pueda pasar eso. No importa, para ustedes tampoco no van a tratar estos procesos, simplemente los cuento porque son la forma de enfermedad renal, y estamos viendo enfermedad renal, y entonces enfermedad de los túbulos, y menciono esta palabra de esto. ¿Está bien? Son enfermedades infecciosas. Probablemente alguno de ustedes ha tenido alguna nefritis tubulointersticial, alguna... Es la famosa infección de riñón. ¿Cómo? Es la famosa infección de riñón. Claro, Una bueno, una infección que te duele acá la pielonefritis. espalda. ¿Qué? Que te duele la espalda. Sí, sí, bueno, no es, usted lo dice como que muy, de Así, forma como muy que no queda cosa. demasiado banal para lo que es un cuadro muy severo, una nefropatía, una pielonefritis es un cuadro severo que hace 100 años llevaba la muerte a la tumba a la gente. Sí, y O duele sea, como y la pasás muy mal, pero es esa. claro, claro, es eso, sí, es eso. Claro, Esa, bueno, es punto. una enfermedad Vamos con lo que sigue. en la que es una infección renal, ¿está bien? Probablemente usted ha tenido alguna, por eso lo dice así, el resto no lo han visto como algo tan normal, pero sí, efectivamente son infecciones del riñón. Es una infección del riñón en la que justamente se inflama el túbulo y el intersticio como consecuencia de una colonización bacteriana, que provino de vías inferior, vía urinaria inferior. Es decir, provienen los gérmenes, vienen ascendentes. Bueno, en los chicos es peligroso, en los chicos que tienen malformaciones congénitas esto se ve con frecuencia, pero bueno, tampoco tiene importancia. ¿Qué pasa con el túbulo y el intersticio? Bueno, hay edema en el intersticio. Se produce edema por la infección, es un proceso infeccioso en este caso, ¿está bien? Que es similar a cualquier otra nefritis tubulointersticial. Yo cuento acá la infecciosa, pero igual las otras son parecidas. ¿En qué consisten? En un infiltrado, es decir, en un edema, en un infiltrado leucocitario, o sea, de leucocitos, como son los procesos inflamatorios. Edema, con infiltración de leucocitos, y entonces, como consecuencia de esto, los riñones, o sea, el intersticio se ve afectado, y los túbulos, como consecuencia de eso, se ven afectados. O sea, se ve afectado el intersticio que rodea el túbulo, y como consecuencia se ve afectado el túbulo. ¿Qué le pasa al túbulo? Bueno, el túbulo le pasa que las células del túbulo, con ese proceso inflamatorio alrededor, pierden su función habitual. Y entonces tienen incapacidad para concentrar la orina, ¿está bien? Lo que puede generar poliuria, nicturia, o sea, eso de que orina de noche y orinar mucho, ¿está bien? Y trastornos se pueden producir en la reabsorción tubular, motivo por el cual la reabsorción tubular se ve modificada, pero en este caso la reabsorción tubular se ve modificada de forma relativamente selectiva. ¿Qué quiere decir esto? Que no está todo alterado ni lo mismo en cada paciente. Por ejemplo, hay pacientes que no reabsorben bien el calcio, otro que no reabsorbe bien el sodio, otro que no reabsorbe, ¿está bien? O sea que hay alteraciones selectivas de la reabsorción. O sea, alteraciones selectivas de la reabsorción, poliuria o nicturia, alteración en la concentración de orina con eliminación entonces de mayor volumen urinario. Eso, ¿por qué? Porque hay un proceso inflamatorio alrededor del tubo que modifica lógicamente la actividad de las células tubulares. Hay una infiltración leucocitaria con liberación de citocinas y hay edema en ese intersticio. ¿Está bien? Estos procesos, para estos procesos, para todos los que producen nefritis tubulointersticial, para todos estos procesos, lo que hay que ver es que, o lo que hay que tratar es la patología que los produce. ¿Está bien? Se trata la patología que los produce. No hay un tratamiento específico para el riñón respecto de la nefritis tubulointersticial, y si todo va bien, estas revierten. Y si no, las nefritis pueden ser causa subsiguiente de necrosis de los túbulos y luego de lesión del glomérulo y por último, insuficiencia del órgano. ¿Está bien? O sea que una nefritis tubulointersticial puede ser un proceso problemático. En los casos infecciosos, el agravante es que los gérmenes que producen la nefritis tubulointersticial se pueden pasar a la sangre y generarse una infección generalizada. ¿Está bien? Bueno, que se llama sepsis.
Bueno, entonces, las pielonefritis pueden ser, o los procesos estos nefríticos pueden ser agudos o crónicos. Generalmente la mayor parte de estos casos son agudos. Y cuando son crónicos, cuando se cronifican, que el paciente repite estos procesos, son por repetición de estos procesos, el riñón se va dañando y perdiendo función en forma paulatina a lo largo del tiempo. Bueno, 2 palabras, entonces dijimos por lo menos de lesión tubular. Antes de escaparme, vamos a ver un par de cositas más del riñón. ¿Qué vamos a ver? Bueno, primero antes de escaparme de esto de túbulo intersticio, quiero ver síndrome urémico. Síndrome urémico, porque ustedes el síndrome urémico lo asocian como que es el síndrome urémico hemolítico, ¿no es cierto? Síndrome urémico hemolítico. Pero no, cuando uno habla de síndrome urémico, primero que el hemolítico no es el único. Y segundo, no es el único, ¿por qué? Porque, por ejemplo, estos procesos que acabamos de comentar, como son insuficiencias renales agudas, insuficiencias renales crónicas, de diversos orígenes, conducen a síndromes urémicos. ¿Está bien? Ahora vamos a puntualizar qué es un síndrome, cómo se manifiesta un síndrome urémico. Pero, entonces, los síndromes urémicos son por diversas causas. El hemolítico, que es el que ustedes conocen, ese hemolítico que es el que ustedes han visto alguna vez, ese también tiene diversas causas. O sea que síndrome urémico hemolítico es un proceso que está dentro de los síndromes urémicos. ¿Está bien? Y es hemolítico porque se caracteriza por haber una alteración en los vasos pequeños, es decir, hay una microangiopatía trombótica. ¿Qué es lo que lo define este síndrome? Es una microangiopatía trombótica. ¿Está bien? Es decir, el proceso no es solamente renal. El síndrome urémico hemolítico, que es el que produce la bacteria que ustedes conocen de McDonald's, esa. O sea, la E. coli. la Escherichia coli, efectivamente. ¿Está bien? Entonces lo que tenemos es una microangiopatía trombótica con lesión endotelial, que induce la coagulación y la hemólisis. ¿Está bien? Síndrome urémico hemolítico, de hemólisis. ¿Está bien? Entonces como consecuencia de esto hay trombosis dentro de las arterias y arteriolas chiquititas, y dentro de las arteriolas esto en el riñón se traduce en ¿qué? En trombosis de las arteriolas aferentes. Se produce trombosis de las arteriolas aferentes. ¿Está bien? La consecuencia, si hay trombosis dentro de las arteriolas aferentes, ¿qué va a pasar con, por ejemplo, el filtrado de los glomérulos? Baja. Bien. Baja el filtrado glomerular. Si no hay buena filtración, los productos nitrogenados que tienen que filtrarse, no se filtran. ¿Está bien? El BUN aumenta. El nitrógeno ureico de la sangre tiende a aumentar. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque cae el filtrado glomerular. ¿Por qué? Porque hay una microangiopatía trombótica que lo está afectando. ¿Se entiende? O sea, hay una microangiopatía trombótica. O sea que el proceso lo que está dañando es a los vasos sanguíneos. Y la consecuencia de eso en el riñón se traduce en falta de función. Y esa falta de función, que por caída del filtrado glomerular, y esa falta de función trae como consecuencia acumulación del BUN, acumulación de nitrógeno ureico. Bien, entonces la consecuencia final es que voy a tener un síndrome urémico con trombosis y hemólisis. ¿Por qué hemólisis? Porque la microangiopatía, porque los vasos sanguíneos que están dañados son los lugares por los que tiene que pasar el glóbulo rojo. Entonces los glóbulos rojos pasan por estos lugares y se dañan y entonces se rompen los glóbulos rojos. Consecuencia, hemólisis. Entonces síndrome urémico hemolítico. ¿Cómo los vasos sanguíneos se dañan en todos lados?
cuando el daño, esa microangiopatía se produce en los vasos del tubo digestivo, eso tiende a producir hemorragias en el tubo digestivo. ¿Está bien? Por eso hay hemorragias en el tubo digestivo. El chiquito comió en McDonald's y hace materia fecal, hace caca con sangre. ¿Está bien? Entonces, en el caso de la Escherichia coli, o qué cosas producen síndrome urémico hemolítico. Bueno, la Escherichia coli que conocemos, ¿está bien? En la Argentina eso es una patología endémica. Es el único país del mundo que tiene como endemia el síndrome urémico hemolítico. En algo somos buenos. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir que es endémica una patología? En eso y en tener la cuarentena más larga del mundo. Espectaculares. Bueno, mira, si la cuarentena, mira, gracias, yo digo la cuarentena, ¿vos ves los cadáveres apilados en los demás países? Olvídate, no lo dudo. Pero somos buenos en esas cosas, en tener la cuarentena más larga del Bueno, mundo. pero esa es buena, la otra no es buena. La del síndrome urémico hemolítico no tiene nada de bueno. Y bueno, en algo teníamos que ganar. Claro, bueno, está bien, por eso digo, ¿no? Somos buenos en síndrome urémico hemolítico. La de la pandemia, bueno, está bien, estamos metidos dentro de las casas, por lo menos no se enferma la gente, no vemos los muertos apilados, como había en otros países, que los ve, como sigue habiendo. Y que son reales, porque ya los testimonios de gente que uno conoce, que te dice lo que ha pasado, no es que vos ves en la tele un amarillista que sacó una foto de un cadáver en la calle. Ha pasado, en Ecuador los muertos estaban apilados. Sí, hemos visto en Estados Unidos en Estados Unidos lo mismo, las gente que cosas me ha generales. contado también, sí. Bueno, conclusión, nada, pero esa no es un problema, pero el síndrome urémico hemolítico sí. Y el síndrome urémico hemolítico es endémico. Endémico significa que es una patología que es propia de un lugar determinado. Eso significa endemia. ¿Está bien? O sea, pandemia es cuando hay un proceso que ocupa a todo el mundo. En este caso, un proceso infeccioso. Pandemia. Epidemia. ¿Y no es algo prolongado en el tiempo también? ¿Cómo? ¿No es algo prolongado en el tiempo, que quizás no tiene tanta velocidad de propagación de un continente a otro, pero sí en el tiempo? Por eso, pandemia es algo que ocupa el mundo en un momento determinado. Claro, eso es una pandemia. Si no, no se toma como, por ejemplo, la gripe de todos los años no se toma como una pandemia. Sin embargo, afecta en forma secuencial, primero el hemisferio norte y después el hemisferio sur. Eso es epidemia. Epidemia es algo que ocurre en un momento determinado y pasa. Pandemia es cuando ocurre lo mismo, pero en todos los lugares del mundo al mismo momento. Epidemia es una patología, epidemia, y endemia es una patología que es característica de un lugar siempre. Por ejemplo, ¿El dengue es endémico o no? ¿Cómo? ¿El dengue entraría? Bueno, el dengue no era endémico en la Argentina y ahora ya está entrando justamente en la categoría de endémico. Efectivamente. El Chagas en el norte del país es lo mismo, es endemia. El Chagas es endémico en todo el país. El Chagas es endémico. Pero más que nada en el norte, ¿o no? Se presenta con mayor frecuencia en el norte, se presenta con mayor frecuencia en el NOA, en el noroeste, sí, NOA, pero es endémico en todos lados. En la provincia de Buenos Aires hay Chagas, no sé, en Entre Ríos hay Chagas, o sea, Chagas no es una patología específica del norte argentino. El dengue no había, ahora habían casos esporádicos, casos epidémicos, y ahora ya se está considerando como una endemia porque ya se considera que se quedó acá. ¿Está bien? Endemia. Bueno, el síndrome urémico hemolítico, producido por la Escherichia coli, el síndrome urémico hemolítico, producido por la Escherichia coli 157H7, ese es endémico. No cualquier síndrome urémico hemolítico, ese. ¿Está bien? Porque también hay síndromes urémicos hemolíticos hereditarios, por patologías hereditarias. O sea, hay herencia por la cual hay gente que tiene esa microangiopatía trombótica, la tiene porque tiene un proceso en sus endotelios que no son normales, o por otras patologías hereditarias que hacen que
bueno, que tengan tendencia a que esto pase. ¿Está bien? También hay patologías autoinmunes que producen síndrome urémico hemolítico. Hay drogas que producen síndrome urémico hemolítico, como algunos anticonceptivos orales pueden producir síndrome urémico hemolítico, no endémico. Algunas medicaciones que se usan para el cáncer, como son Pero eso citostáticos. de las medicaciones, tipo de los anticonceptivos, ¿le puede generar síndrome urémico hemolítico a ciertas personas? Ciertas todas. O sea, a todas. Sí. Tipo, no es que por ahí ese anticonceptivo le genera a tal persona una consecuencia, tipo una reacción secundaria. Y es una reacción, por llamarle una reacción secundaria, es un efecto adverso. Que es posible que Pero suceda. ¿cómo sigue eso, tipo, ¿Cómo en cuánto en la tiempo? calle? ¿Qué? ¿Cómo sigue en la calle? Hay ¿Qué? que, o sea, ¿cómo es que ¿Cómo se se sigue siguen tipo, vendiendo? vendiendo y ¿Cómo está en usando ese mercado? tipo? Ah, bueno, ¿cómo se sigue vendiendo aspirina que produce hemorragia, gastritis, no sé, lo que se te ocurra? Todos los medicamentos. Mostrame el prospecto de un medicamento que no diga que causa algún daño. Cuando Pero no Lo sé del anticonceptivo, ¿en qué momento o en cuánto tiempo genera eso? o cuánto dura, o cómo es el tema. No, es que eso depende, Claro, somos todas mujeres, profe, en su clase. lo entiendo y por eso entiendo la Están preocupación. Ulises y Nico. Pero esto es lo mismo que siempre. Cuando, el anticonceptivo, por ejemplo, cuando le digo que causa litiasis, que puede causar litiasis, puede causar litiasis. Puede ser causante de dislipidemia, puede causar de dislipidemia. Propende al depósito de grasa bueno, todo. O sea que no es, esta es una. Las otras por ahí no le prestaron atención cuando las nombramos, pero venimos nombrando varias. Claro, los anticonceptivos orales no son digamos, el medicamento más benigno del mundo, por llamarlo. Y no. Y si quieren, agarran el prospecto y empiezan a leer. Ahora, ¿a quién le toca? Claro, está bien, bueno, el 1%, el 0,1, el 4, el 0,2, cada uno, de cada efecto adverso hay un porcentaje. Pero sí está contado dentro de los efectos adversos que puede producir este tipo de Para, te hago una pregunta. Sí. ¿El síndrome urémico hemolítico tiene cura? ¿Es reversible? ¿Es letales? ¿Qué es? Bueno, ahora vamos a ver eso. No lo sé. No, bueno, por eso. Puede ser O sea, porque, reversible, claro, en muchos casos es reversible. claro, porque hablamos de esto y tiene como un nombre, como tal así, yo digo tipo, oh, una pastilla anticonceptiva te mata, entonces es como, se suena como fuerte, ¿no? Digo, bienvenida el al alcohol mundo de también te la puede química. matar, pero no importa. Bienvenida al mundo de los medicamentos. Bueno, así es la cosa, no hay medicamento. Miren, cualquier medicamento, agarren ahora cualquier prospecto en su casa de cualquier medicamento. Sí, son todos una cosa así. Y bueno, no son casualidades, eso es porque, ojo, eso es porque cada persona, vos tomás anticonceptivos y de repente, no sé, te crece el pelo violeta, por llamarlo. Entonces, bueno, investigamos hasta que nos damos cuenta que es por el anticonceptivo. Bien, sí. Fenómeno. Entonces, a partir de la semana que viene, va a aparecer en la cajita, va a aparecer efectos adversos, alteración de la formación del pelo. ¿Se entiende? Que fuiste vos sola, pero bueno, aparece, eso tiene que aparecer porque es un efecto adverso. ¿Se entiende? Okay. Bueno, entonces, nada, hay drogas que pueden producir este síndrome urémico hemolítico, enfermedades autoinmunes como el lupus, nada, otras enfermedades se asocian con este síndrome, como la hipertensión maligna, que son hipertensiones muy severas y controladas, también pueden ser causa de síndromes urémicos. La radiación puede causar estos síndromes. Algunos tumores pueden asociarse a estos síndromes urémicos hemolíticos, a esta microangiopatía, porque esto es una microangiopatía trombótica. O sea que es un síndrome urémico, sí, producido por una microangiopatía trombótica que dañó el riñón. ¿Hay otros síndromes urémicos? Claro, todos los que conducen a la insuficiencia renal crónica son síndromes urémicos, porque lógicamente, si es lo que va a pasar con la insuficiencia renal crónica, uremia. ¿Está bien? ¿Se entendió? Muy bien. Ahora,
En el caso de la Escherichia coli, lo que produce esto